En medio de la accidentada extensión del bioma de Caatinga, se desarrolla un drama oculto de la naturaleza. Imponentes acantilados y ríos sinuosos forman un telón de fondo para los resistentes capibaras, los guardianes silenciosos de esta árida naturaleza salvaje. Su gentil presencia enmascara una vida de supervivencia en una tierra marcada por los extremos. Esta es una historia de comunidad, resiliencia y equilibrio, donde cada criatura desempeña un papel en el sostenimiento de este frágil ecosistema. Bienvenidos a Montañas de Capibara, Guardianes de la Caatinga, un viaje documental sobre animales salvajes a uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza. Enclavado en la región semiárida de Caatinga, en Brasil, el Parque Nacional Serra da Capibara es una maravilla única en la que la historia humana se encuentra con la belleza natural. Designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991, no solo preserva los restos antiguos de la humanidad, sino que también es un testimonio vivo de la adaptabilidad y la creatividad de nuestros antepasados en un entorno hostil. Serra da Capibara is renowned for the world's largest collection of prehistoric rock art, offering insights into the lives of our ancestors tens of thousands of years ago with more than 30,000 cave paintings, dating back up to 25,000 years. These works of art record vivid images of hunting, religious rituals, and the daily life of ancient people. The archaeological site of Pedra Furada features stone tools and traces of fire, indicating human presence here from around 50,000 years ago, far beyond the hypotheses about the time of the first human migration to the Americas. La Serra da Capibara no solo tiene valor histórico, sino que también es una maravilla natural con un ecosistema único. Esta zona, que se extiende por más de 129.140 hectáreas, está rodeada de vegetación endémica, como cactus mandacaru, árboles de cuaseiro y arroyos temporales que surgen después de la temporada de lluvias. La vida silvestre aquí también es extremadamente rica, desde el majestuoso jaguar y el inteligente mono capuchino hasta innumerables especies de aves endémicas, creando un panorama natural diverso y vibrante. La belleza de Serra da Capibara se torna especialmente impresionante cuando el amanecer ilumina los majestuosos acantilados de arenisca, resaltando las antiguas pinturas rupestres. La luz dorada de la mañana que se filtra a través de las grietas de las rocas cuenta una historia de la humanidad.
mientras que el exuberante paisaje verde del árbol huaceiro y la resistencia del cactus mandacaru se suman al cuadro natural salvaje. Serra da Capivara no es solo un museo vivo de la historia humana, sino también un símbolo de la intersección entre la cultura y la naturaleza. Actualmente se están desplegando esfuerzos de conservación para proteger este patrimonio de amenazas como el cambio climático y la invasión de tierras. Con más de 50.000 visitantes cada año, Serra da Capivara no solo inspira a científicos y visitantes, sino que también desempeña un papel importante en la sensibilización sobre la importancia de proteger este patrimonio mundial. Según los arqueólogos, Serra da Capivara no es solo un patrimonio cultural, sino también una pieza clave para comprender mejor la historia de la humanidad. Este lugar es un testimonio innegable de la creatividad y la adaptabilidad humanas. Estas pinturas no son solo arte, sino también una forma de que los humanos se conecten con el mundo que los rodea, afirmó el experto. Serra da Capivara es un patrimonio insustituible donde el arte antiguo y la naturaleza salvaje se combinan para contar la historia de la vida y la creatividad de nuestros antepasados. No es solo un destino para los amantes de la historia, sino también un profundo recordatorio de la conexión entre el pasado y el presente, entre los seres humanos y la naturaleza. Bajo el cálido sol matutino de la semiárida Caatinga, Serra da Capivara revela a sus guardianes del equilibrio, los preas, comúnmente conocidos como conejillos de Indias. Aunque son de tamaño modesto, miden apenas 28 o 30 centímetros de largo y pesan alrededor de 0,5 a 0,7 kilos. Estas resistentes criaturas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del complejo ecosistema de la región. En el corazón de las montañas de los capibaras, donde la supervivencia es una danza delicada, los preas no son solo presas, sino actores clave en la sinfonía ecológica del equilibrio entre depredador y presa, vida y muerte. Los conejillos de India se alimentan principalmente de pasto, hojas y vegetación baja, especialmente del árbol huaceiro, y consumen alrededor de 0,1 libras por día. Si bien esto puede parecer modesto, sus apetitos herbívoros regulan significativamente el crecimiento de la vegetación, evitando el crecimiento excesivo en una zona donde el agua es escasa y los recursos son ferozmente disputados. Los árboles huaceiro, que brindan alimento y sombra, son fundamentales para sus estrategias de supervivencia. Bajo el fresco refugio de estos árboles, los preas alimentan y crían a sus crías, lo que promueve la supervivencia del grupo en un entorno hostil. En la Serra da Capivara, acechan depredadores como serpientes coral,
búhos y jaguares, lo que convierte al preaz en un eslabón vital en la cadena alimentaria. Un impresionante 30% de la dieta de los jaguares en el bioma semiárido son relaciones depredador-presa que subrayan el delicado equilibrio natural que representa la Serra da Capivara. Los pequeños roedores viajan en grupos de 3 a 5, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia contra estos formidables depredadores. Incluso las crías, que nacen en camadas de 2 a 4, aprenden a superar rápidamente las amenazas en su mundo árido. Su capacidad para alcanzar velocidades de hasta 11 km por hora en ráfagas cortas les permite evadir a los depredadores en terrenos accidentados. Además de servir como presa, los preas sirven como mantenedores del ecosistema. Su constante pastoreo ayuda a controlar la vegetación, creando caminos y espacios abiertos que fomentan la biodiversidad. Estos esfuerzos reflejan el papel que desempeñan los elefantes en la sabana africana o los búfalos en el Serengeti. Especies que modifican su entorno a través de su comportamiento, dando forma al paisaje mismo para que otras criaturas puedan prosperar. Estas comparaciones resaltan la universalidad de las especies pequeñas y olvidadas que sirven como base de sus hábitats. Las tierras áridas de la Serra da Capivara, donde las temperaturas superan regularmente los 40 grados centígrados, requieren resiliencia. La capacidad de los preas para soportar este calor es un testimonio de su adaptabilidad. Con altas tasas de reproducción que compensan la presión de la depredación, sus poblaciones se mantienen estables en medio de los desafíos de un clima severo. En comparación con otros temas de documentales sobre la vida silvestre, como la gran migración del Serengeti, el preaz ofrece una visión inspiradora de la interconexión mágica de la naturaleza. Así como los ñus y las cebras deambulan por las vastas praderas del este de África, enfrentándose a feroces depredadores. Estos conejillos de Indias hacen sus viajes a través de las tierras áridas y espinosas de la Serra da Capivara. Aunque sus viajes pueden no ser de cientos de kilómetros, cada pequeño paso contribuye a la supervivencia de todo un ecosistema que depende del trabajo silencioso que realizan. Los guardianes de la Caatinga como preas nos recuerdan que la supervivencia no siempre es una cuestión de fuerza, sino también de resiliencia y del papel esencial que desempeña cada miembro de la naturaleza. En la región semiárida de Caatinga, cuando las lluvias rara vez caen, ocurre un renacimiento milagroso. Los árboles de Juazeiro,
con su exuberante follaje verde que se extiende hasta 30 pies, se convierten en el punto culminante del paisaje. Con un sistema de raíces que alcanza hasta 15 pies de profundidad, el juazeiro puede extraer agua de las profundidades del suelo, almacenándola en sus hojas y tallos. Esta capacidad permite a los árboles sobrevivir largas temporadas secas y proporcionar hojas jóvenes y frutos de juá para los animales. El fruto de juá, rico en vitaminas y minerales, es una fuente importante de alimento para el lagarto teyú, el capibara y muchas aves, especialmente durante los meses de escasez. Cerca de allí, el cactus mandacaru, que crece entre 3 y 6 metros de altura, es un símbolo de la vida resiliente de la caatinga. El mandacaru almacena agua en sus tallos suculentos, que pueden contener decenas de litros de agua, gracias a su corteza gruesa y espinas protectoras que reducen la evaporación. Cuando llega la temporada de lluvias, el mandacaru florece con flores blancas, de unos 10 a 15 centímetros de largo, que atraen a insectos, pájaros y murciélagos, los principales polinizadores. La fruta del mandacaru, que pesa alrededor de 400 gramos cada una, es rica en nutrientes y proporciona energía a los pinzones de la caatinga, a los cerdos salvajes e incluso a la población local. Tanto el juazeiro como el mandacaru no solo son fuentes de alimento, sino que también proporcionan sombra y mejoran la humedad del suelo. El juazeiro estabiliza el suelo con sus fuertes raíces, mientras que el mandacaru crea un hábitat para pequeños animales como lagartijas e insectos. En una tierra dura como la Serra da Capibara, estos árboles son un testimonio de resiliencia, manteniendo el ecosistema en funcionamiento y proporcionando vida infinita para todos. En las sombras de los antiguos acantilados de la Serra da Capibara, un depredador silencioso acecha, su pelaje dorado con rosetas se funde con la oscuridad moteada de la caatinga. Este es el jaguar, el depredador máximo de esta tierra accidentada, una criatura de poder puro y sigilo sin igual. El jaguar, Panthera onca, el felino más grande de América, es una maravilla de la ingeniería natural. Con una longitud corporal de hasta 2 metros y un peso de entre 80 y 100 kilos, los jaguares combinan fuerza pura y agilidad extraordinaria, lo que los convierte en cazadores inigualables en su territorio. Su pelaje dorado está adornado con distintivas rosetas negras que son a la vez una marca de belleza y una adaptación para el sigilo, lo que les permite camuflarse perfectamente en la oscuridad de su hábitat. Los jaguares están equipados con la mordida más fuerte de cualquier gran felino. Capaz de generar hasta 1500 psi de fuerza en la mandíbula.
suficiente para aplastar el cráneo o el caparazón de su presa con un solo mordisco. Increíblemente, los jaguares pueden arrastrar presas que pesan más de 800 libras a casi 25 pies de distancia solo con sus mandíbulas. Conocidos por su paciencia y precisión, los jaguares acechan a sus presas en silencio, esperando el momento perfecto antes de atacar. Pueden alcanzar velocidades de 50 millas por hora en ráfagas cortas y saltar hasta 20 pies, lo que les permite acercarse a sus objetivos con una eficiencia letal. Bajo los cielos ardientes de la Serra da Capivara, el jaguar reina como un rey solitario, cada uno defendiendo ferozmente un territorio de 25 a 50 kilómetros cuadrados. Cada movimiento es una demostración calculada de dominio. Vagan por vastos territorios tallados por su olor, cada límite defendido ferozmente contra la competencia. Aunque cazan principalmente en tierra, los jaguares son excelentes nadadores, a menudo explotan ríos y arroyos para capturar presas acuáticas como peces, tortugas e incluso pequeños caimanes. Su adaptabilidad les permite prosperar en una amplia gama de entornos, desde la exuberante selva amazónica hasta el árido bioma de Caatinga de Brasil, incluido el terreno accidentado de la Serra da Capivara. Durante la estación seca, cuando el alimento es abundante, los jaguares relajan temporalmente sus límites territoriales para aparearse. Las parejas apareadas pasan juntas solo unos días, después de los cuales la hembra cría a sus crías por su cuenta. Una camada típica consta de 2 a 4 cachorros. Pero solo la mitad sobrevive hasta la edad adulta debido a la depredación y las amenazas territoriales. Las madres jaguares eligen guaridas aisladas para proteger a sus crías y enseñarles importantes habilidades de supervivencia, como acechar, emboscar y navegar por el terreno accidentado de lugares como Serra da Capivara. En el escaso dosel de la Caatinga, los monos capuchinos prosperan como maestros de la supervivencia y el ingenio. Conocidos como macacos prego, Zapajus libidinosus, estos inteligentes primates son nativos de la región de Caatinga de Brasil. Miden entre 30 y 55 centímetros de largo y pesan entre 1,8 y 4 kilos. Y se los reconoce fácilmente por su pelaje marrón dorado y sus crestas negras, que son más prominentes en los machos. Estas características los ayudan a mimetizarse con el entorno y a la vez contribuyen a su apariencia única. Los capuchinos desempeñan un papel vital en la ecología de Serra da Capivara. Los monos capuchinos son uno de los pocos animales capaces de utilizar herramientas.
Durante la búsqueda de alimento, seleccionan piedras pesadas y planas para abrir nueces duras, semillas o frutas de piel gruesa. Con precisión y destreza, rompen las cáscaras exteriores para acceder a la comida del interior. Esta notable habilidad es un testimonio de su inteligencia y está representada incluso en antiguas pinturas rupestres en Serra da Capivara, destacando el vínculo entre estos primates y los primeros humanos. Los capuchinos actúan como ingenieros ecológicos al dispersar semillas y promover el crecimiento de la vegetación. Al consumir frutas como el juazeiro, esparcen semillas a través de sus heces, que están naturalmente fertilizadas y listas para germinar. Este comportamiento apoya la regeneración de las plantas, especialmente durante la estación seca, cuando la renovación de la vegetación es crucial para la supervivencia del ecosistema. Su papel en el mantenimiento de la biodiversidad de la caatinga es esencial para la resiliencia de la región. Los monos capuchinos también tienen una profunda conexión cultural con Serra da Capivara. El arte rupestre antiguo los representa como criaturas importantes que simbolizan su papel tanto en el ecosistema como en la vida de los primeros humanos. Estas tallas resaltan la conexión entre la naturaleza y la historia, celebrando la inteligencia y la adaptabilidad de los capuchinos. Venerados en el folclore local, representan un puente entre el mundo natural y la cultura humana. A través de su dispersión de semillas, el uso de herramientas y la inteligencia social, los capuchinos contribuyen significativamente al equilibrio ecológico de Serra da Capivara. Estos ingenieros ecológicos no son solo residentes de este paisaje árido, sino símbolos vivientes de resiliencia y renovación. Personifican la intersección de la naturaleza, la historia y la inteligencia en esta tierra legendaria. Con el suave sol de la mañana, antes de que las temperaturas en la semiárida Caatinga alcancen sus extremos, comienzan a aparecer las serpientes coral. Es un símbolo de peligro oculto en la Serra da Capivara. Se encuentra en los árboles de juazeiro y en las grietas rocosas. Esta serpiente mide entre 40 y 60 centímetros de largo y presenta patrones vibrantes de rojo, negro, blanco y amarillo. Su veneno contiene potentes neurotoxinas que pueden paralizar el sistema nervioso con una sola mordedura. Aunque representa solo el 0,4% de los incidentes de mordeduras de serpiente y el 0,6% de las muertes por mordeduras de serpiente en Brasil, su amenaza es significativa.
Las cobras coral se destacan por su camuflaje y su precisión en la caza. Sus cuerpos esbeltos y sus colores brillantes se mezclan a la perfección con las hojas secas o la luz del sol en la caatinga. Cuando se sienten amenazadas, se enroscan firmemente y levantan la cabeza, listas para atacar con la velocidad del rayo. Su veneno puede causar parálisis muscular e insuficiencia respiratoria, lo que requiere atención médica inmediata. Sus ataques repentinos y silenciosos las hacen impredecibles y peligrosas. Ocultos bajo tierra, los nidos de las hormigas cortadoras de hojas son una maravilla natural. Estos nidos pueden tener hasta 20 pies de profundidad y extenderse más de 100 pies, formando un laberinto gigante de cámaras y túneles. No solo son el hogar de millones de hormigas individuales, sino que también son granjas completas. En lugar de comer hojas directamente, las hormigas cortadoras de hojas las llevan de regreso a sus nidos, donde las mastican y procesan para convertirlas en un sustrato para cultivar un hongo especial, su principal fuente de alimento. Cada hormiga, sin importar lo pequeña que sea, tiene un papel específico en el funcionamiento de esta granja, desde recolectar las hojas y cultivar el hongo hasta defender el nido de los depredadores. Estos pequeños agricultores no solo cuidan sus nidos, sino que también desempeñan un papel importante en el ecosistema circundante. Cortan selectivamente las hojas viejas y débiles, lo que ayuda a rejuvenecer los árboles y promueve el crecimiento de follaje nuevo. Además, sus actividades de anidación subterránea mejoran la calidad del suelo. Los túneles que crean aumentan el drenaje y la porosidad del suelo, mientras que los desechos de sus granjas de hongos agregan nutrientes, lo que ayuda a que los árboles y la vegetación prosperen. Las hormigas cortadoras de hojas son un maravilloso ejemplo de simbiosis en la naturaleza. A pesar de su pequeño tamaño, desempeñan un papel indispensable en el mantenimiento del equilibrio y la vitalidad de los ecosistemas, contribuyendo a un medio ambiente sostenible. En el pantano de Musiara, en Masai Mara, Kenia, la a menudo subestimada mangosta demuestra que el tamaño no define la fuerza. Con su asombrosa adaptabilidad y estrategias de supervivencia basadas en la solidaridad, se convierten en increíbles supervivientes en entornos desafiantes, viviendo en manadas de 20 a 30 individuos. Las mangostas se enfrentan a los enemigos con tácticas de defensa impecables, protegiendo a sus crías y emitiendo sonidos de alarma para alejar el peligro. Además, son hábiles cazadoras, atreviéndose a enfrentarse a serpientes venenosas o a cazar pequeñas presas en la densa hierba. La historia de la mangosta en el pantano de Musiara no solo es un testimonio del poder de la solidaridad, sino que también demuestra que incluso las criaturas más pequeñas pueden superar desafíos y convertirse en símbolos de resiliencia.
Este es el viaje del depredador inesperado, que no te puedes perder en un documental especial sobre animales salvajes. En el corazón del Masai Mara, el pantano de Musiara es un exuberante oasis donde el agua y la vida se fusionan para crear un vibrante paisaje natural. Pero no es solo una fuente de vida, también es escenario de una feroz batalla por la supervivencia, donde incluso criaturas tan pequeñas como la mangosta enfrentan enormes desafíos. El pantano de Musiara es un recurso fértil que proporciona agua y alimento a innumerables animales. Desde elefantes gigantes que pesan hasta 6.900 kilos, hasta elegantes manadas de gacelas de Thompson. Que miden unos 60 centímetros de altura hasta los hombros. Para la mangosta, es un lugar ideal para alimentarse de insectos, pequeños roedores y, ocasionalmente, serpientes venenosas, una fuente vital de alimento para su supervivencia. Pero tanta abundancia conlleva peligros aterradores. Entre las amenazas, el águila marcial, el ave rapaz más grande de África, es el enemigo natural más peligroso de la mangosta. Con una envergadura de más de 2,4 metros y garras de unos 5 centímetros de largo. El águila marcial puede descender repentinamente y atrapar a una mangosta desprevenida. Cuando detectan peligro, se reúnen inmediatamente en grupos, dan la alarma y buscan refugio en arbustos densos o madrigueras naturales. Además de controlar a los depredadores, las mangostas también aprovechan relaciones simbióticas especiales para sobrevivir en este entorno. Una de las relaciones más notables es con los elefantes, los mansos gigantes del pantano. A medida que los elefantes se desplazan por la zona, no solo abren caminos a través de la hierba alta, a menudo de 90 a 120 metros de altura, sino que también dejan excrementos, una posible fuente de alimento para las mangostas. Estos excrementos contienen numerosos insectos y larvas, que las mangostas pueden aprovechar sin arriesgarse a cazar. Esta relación ilustra la compleja interconexión del ecosistema, donde incluso las acciones más sencillas pueden contribuir a la supervivencia de otra especie. El mayor desafío para las mangostas no solo proviene de los depredadores, sino también del entorno en el que viven. El pantano de Musiara alberga una abundante fuente de agua, pero durante la estación seca, el agua retrocede gradualmente, obligando a los animales a concentrarse en las áreas restantes. Esto aumenta la competencia, no solo con otras especies, sino también entre las propias mangostas. Además, a medida que el pantano se seca, la vegetación disminuye y los insectos escasean, lo que afecta gravemente la fuente de alimento de las mangostas. Sin embargo, el pantano de Musiara no es solo una prueba, sino también un testimonio viviente del delicado equilibrio de la naturaleza. Desde los elefantes gigantes hasta las aves rapaces en el cielo, e incluso las criaturas más pequeñas como la mangosta, cada especie desempeña un papel importante en el mantenimiento del ecosistema. La mangosta, aunque pequeña con un peso promedio de 0,5 a 1,8 kilogramos, ayuda a controlar la población de insectos y pequeños animales, manteniendo así el equilibrio en la cadena alimentaria.
La historia de la mangosta en el pantano de Musiara es una clara demostración de que la vida en la naturaleza es una cadena compleja, donde incluso las criaturas más pequeñas desempeñan un papel irreemplazable. Diariamente, se enfrentan al peligro y aprovechan las oportunidades en un desafiante campo de batalla por la supervivencia. Con su agilidad e inteligencia, las mangostas no solo sobreviven, sino que también son un factor importante para mantener el delicado equilibrio del pantano de Musiara, una valiosa lección del mundo natural que debemos proteger y honrar. Puram. Bajo el cálido cielo africano, el cuerpo compacto pero ágil de la pequeña mangosta, de 30 a 45 centímetros de largo, es una maravilla evolutiva. Perfectamente diseñada para superar los duros desafíos de la supervivencia. La mangosta está cubierta de un suave pelaje que la aísla de las temperaturas extremas y posee ojos agudos que detectan el movimiento incluso con poca luz. De cerca, se pueden apreciar sus afilados dientes y poderosas mandíbulas, especialmente eficaces para manipular presas como insectos, reptiles o pequeños roedores. Estas características anatómicas se combinan para crear una criatura pequeña pero extraordinaria, lista para enfrentar amenazas mucho mayores que su tamaño. Una de las características más notables de la mangosta es su notable inmunidad al veneno de serpientes y escorpiones. Una ventaja rara vez vista en el reino animal. En sus cuerpos, los receptores de acetilcolina están modificados para reducir la eficacia de las neurotoxinas, lo que les permite resistir las mordeduras de animales como cobras o escorpiones de cola amarilla. Esto no significa que sean completamente inmunes, pero su resistencia es suficiente para sobrevivir y seguir luchando. La agilidad de las mangostas también es un factor clave. Con espinas flexibles y extremidades fuertes, pueden realizar rápidas maniobras evasivas cuando son atacadas. Cuando se enfrentan a serpientes, las mangostas suelen usar una táctica de golpe y fuga, usando sus pequeños cuerpos para evitar mordeduras fatales y contraatacar con una velocidad increíble. Sus colas de 18 a 30 centímetros actúan como un dispositivo de equilibrio, ayudándolas a mantener la estabilidad durante movimientos bruscos. Las mangostas no solo dependen de sus habilidades individuales, sino que también son expertas en el uso de la fuerza colectiva. Al cazar o enfrentarse a depredadores más grandes, suelen operar en manadas de 10 a 30 individuos. Ver a un grupo de mangostas uniendo fuerzas para atacar a una culebra de collar de unos 5 metros o incluso a un varano de 1 a 8 metros es un testimonio del increíble trabajo en equipo que se desarrolla en su comunidad. Cada miembro de la manada desempeña un papel distinto, desde centinelas que montan guardia en montículos altos, observando su entorno, hasta individuos encargados de proteger a sus crías en las guaridas. Durante los enfrentamientos con depredadores, los centinelas emiten un agudo llamado de alarma para alertar a la manada.
mientras que los adultos cargan primero, formando un círculo protector alrededor de los miembros más débiles. Al atacar, las mangostas utilizan una táctica de desgaste, asestando mordiscos rápidos y repetidos en zonas vulnerables como la cabeza o el cuello de su depredador. Con las serpientes venenosas, apuntan a la cabeza para reducir su capacidad de contraataque. Y con los lagartos grandes, a menudo apuntan a las patas para limitar su movimiento. Las mangostas son un testimonio viviente del poder de la inteligencia y la solidaridad en la naturaleza. Entre las pocas especies capaces de enfrentarse y derrotar a criaturas temibles como las serpientes venenosas o los escorpiones, las mangostas se basan no solo en la fuerza, sino también en la coordinación colectiva. Esto pone de relieve su importante papel en el ecosistema. Ayudando a controlar la población de especies que pueden dañar a los humanos o perturbar el medio ambiente. La supervivencia de las mangostas en los pantanos y las sabanas no es solo una historia de resiliencia. Sino también una profunda lección sobre cómo la naturaleza combina las características más pequeñas para crear formidables guerreros. Desde el uso de sus cuerpos como armas naturales hasta ingeniosas tácticas de grupo, las mangostas han demostrado que el tamaño no determina la supervivencia, lo que las convierte en un personaje central en cualquier documental sobre animales salvajes en la naturaleza africana. Bajo el cielo azul de las llanuras africanas, una manada de mangostas se mueve entre la densa hierba, creando un paisaje imponente y organizado. Al frente de la manada se encuentra una hembra dominante, el individuo más importante del sistema social de las mangostas. Ella determina las rutas y los horarios de alimentación, garantizando la seguridad y la supervivencia de toda la manada en un entorno peligroso. La jerarquía de la mangosta es un modelo social complejo y eficaz. La hembra dominante no solo es la líder, sino que también desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones importantes. Desde la elección de la zona de alimentación hasta la seguridad de sus crías. Los demás miembros, incluido el macho, contribuyen al crecimiento y mantenimiento de la manada. Las mangostas demuestran una notable unidad y estrategia para sobrevivir a las duras condiciones y defender su territorio. La hembra dominante suele liderar con agudos gritos de advertencia, animando a la manada contra los intrusos. Tanto machos como hembras unen fuerzas, utilizando sus afilados dientes y garras en batallas que pueden durar horas, a menudo con resultado de lesiones. Sin embargo, la fuerza de la mangosta reside en su número y sus tácticas de cooperación, que suelen asegurar la victoria y la seguridad de su territorio.
Esta unidad es crucial para proteger a sus crías de depredadores como los varanos y para sobrevivir en las implacables llanuras africanas. A pesar de su pequeño tamaño, las mangostas demuestran el poder del trabajo en equipo y la resiliencia. Su historia pone de relieve una profunda lección de la naturaleza. La supervivencia depende de la cooperación y la responsabilidad compartida. Esta fascinante dinámica las distingue en cualquier documental sobre animales salvajes. Capturando la extraordinaria resiliencia de estas extraordinarias criaturas. Bajo el sol abrasador de las llanuras africanas, la pequeña pero talentosa mangosta parece siempre saber cómo destacarse con sus singulares tácticas de caza. Su periplo cinegético es una sinfonía de creatividad, ingenio e increíble adaptabilidad. Convirtiendo cada desafío en una oportunidad en la lucha por la supervivencia. En el mundo de las mangostas, encontrar alimento no es solo cuestión de instinto, sino que también requiere una creatividad excepcional. Imaginen a una mangosta frente a un caparazón de caracol duro como una roca, un obstáculo que muchas otras especies ignoran fácilmente. Pero para la mangosta, esto no es un problema. Observando, coge una pequeña piedra con sus fuertes garras y golpea pacientemente el caparazón repetidamente contra el suelo duro. Se oye un clac al romperse cada trozo de caparazón, revelando la grasa de su interior. Es este uso de herramientas naturales, como rocas y superficies duras, lo que convierte a las mangostas en una de las pocas especies que utilizan herramientas para buscar alimento, un signo de inteligencia en el reino animal. Además, las mangostas demuestran su destreza al enfrentarse a los escorpiones. Una fuente de alimento abundante pero peligrosa. Con escorpiones de veneno extremadamente potente, las mangostas no atacan al azar. En cambio, usan velocidad y precisión para morder la cola del escorpión, que contiene la glándula venenosa, antes de deshacerse del resto de forma segura. Esta acción no solo demuestra ingenio, sino también un profundo conocimiento de las características de su presa, lo que les ayuda a convertir una amenaza en una ventaja. Aunque viven en grupos muy unidos, las mangostas suelen cazar de forma independiente. En parte para reducir la presión de la competencia por el alimento dentro del grupo. Una mangosta adulta se desplaza con rapidez entre la maleza, utilizando su agudo olfato para detectar presas ocultas en el suelo. Una vez que ha identificado un objetivo, como una pequeña serpiente o lagartija,
Ejecuta rápidamente una serie de movimientos precisos, engaña a la presa para que ataque primero. Luego la esquiva y contraataca con un mordisco mortal en el cuello o la cabeza. Contra serpientes venenosas más grandes, las mangostas suelen usar la táctica de golpear y correr, aprovechando su pequeño tamaño para evitar y reducir la capacidad de ataque del oponente. Al cazar insectos o animales más pequeños, como roedores, las mangostas utilizan el silencio y la paciencia como sus principales armas. Es común ver una mangosta cavando a una velocidad aterradora, utilizando sus afiladas garras para extraer presas ocultas en las profundidades. A veces también utiliza grietas en las rocas o raíces de los árboles para atrapar a sus presas, asegurándose de que no haya escapatoria para su próxima comida. Las mangostas no solo saben cazar, sino que también son conocidas por su habilidad para aprovechar cualquier oportunidad. Cuando descubren zonas cercanas a las guaridas de los elefantes, revisan los montones de excrementos de elefante en busca de insectos o larvas, una fuente de alimento fácil que no requiere mucha energía. También aprovechan su entorno para refugiarse cuando cazan o se enfrentan a sus enemigos. Las grietas en las rocas, las grandes raíces de los árboles o las pequeñas cuevas no solo las protegen de los depredadores, sino que también les ofrecen lugares ideales para emboscar a sus presas. La aventura de caza de la mangosta es una inspiradora historia de inteligencia y creatividad. Mientras que muchos animales dependen simplemente de su fuerza o velocidad, las mangostas han superado los límites del instinto, utilizando herramientas y tácticas ingeniosas para dominar la cadena alimentaria. Es este ingenio lo que las convierte en uno de los depredadores más creativos, a la vez que contribuye a mantener el delicado equilibrio del ecosistema. Desde romper conchas de caracoles duras, como piedras, hasta enfrentarse a peligrosos escorpiones. La diminuta mangosta es un testimonio de la inteligencia y el ingenio de la naturaleza. Esto es especialmente cierto en su papel en los documentales sobre animales salvajes, donde cada momento de caza es una valiosa lección de perseverancia y creatividad. Bajo el brillante atardecer de las llanuras africanas, una manada de mangostas se apiña, creando una imagen a la vez simple y poderosa. Un testimonio de la unidad en la naturaleza. La última luz del día resalta cada detalle del majestuoso paisaje, donde cada arbusto, río y terreno rebosa de vida. En este mundo, la mangosta no es solo una especie pequeña, sino un símbolo del poder de adaptación y el trabajo en equipo. La travesía de supervivencia de la mangosta es una historia de resiliencia ante la adversidad. Aprenden a trabajar juntos para enfrentarse a los depredadores, a usar el entorno para encontrar alimento
y a proteger a las generaciones futuras en un mundo desafiante. Desde excavar en la tierra seca para encontrar insectos, hasta luchar contra serpientes venenosas y defender sus guaridas de los depredadores. La mangosta demuestra que la verdadera fuerza no reside en el tamaño, sino en la voluntad y el trabajo en equipo. Sus acciones son un testimonio de la maravilla de la naturaleza, donde cada especie contribuye a la perfección de la vida. Pero el hábitat de la mangosta, al igual que el de muchos otros animales, se ve cada vez más amenazado por el cambio climático y la actividad humana. Los pastizales, matorrales y humedales que habitan se están reduciendo. Sin esfuerzos para protegerlos. Estas hermosas imágenes podrían quedar solo en el recuerdo. La historia de la mangosta nos recuerda el valor de la solidaridad, no solo en la naturaleza, sino también en la acción humana. Para que estas increíbles criaturas sigan existiendo e inspirando. Cada uno de nosotros debe contribuir a proteger su hábitat. Participe en programas de conservación. Apoye a las organizaciones de protección de la vida silvestre y difunda este mensaje. Proteger la vida silvestre es una tarea importante para mantener la biodiversidad y el equilibrio natural del planeta. Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y la Fundación Africana para la Vida Silvestre, AWF, lideran estos esfuerzos. Especialmente en regiones como África, donde muchas especies, incluida la mangosta, enfrentan la pérdida de hábitat. WWF trabaja en más de 100 países, apoyando la conservación de ecosistemas vitales como el Masai Mara en Kenia. La organización no solo implementa programas para mitigar los efectos del cambio climático, sino que también trabaja con las comunidades locales para proteger los hábitats naturales. Por su parte, la AWWF se centra en la protección de la vida silvestre, trabajando directamente con las comunidades africanas para promover medios de vida sostenibles, logrando un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. Estos esfuerzos ayudan a garantizar que especies como la mangosta sigan teniendo hábitats seguros para sobrevivir y prosperar. Apoyar a estas organizaciones mediante donaciones o proyectos comunitarios es una forma eficaz de proteger a los animales salvajes. Solo cuando las personas trabajan juntas, las historias sobre la vitalidad y la maravilla de la naturaleza, como la supervivencia de la mangosta, pueden seguir inspirando a las generaciones futuras. Serra da Capivara no es solo una tierra, sino también un símbolo de resiliencia y de la conexión entre la naturaleza y la historia humana. Desde las antiguas pinturas rupestres hasta los diversos ecosistemas de la Caatinga, este lugar es el hogar de criaturas salvajes que mantienen en silencio el ciclo de la vida. La vitalidad de los jaguares,
los lagartos de Teyú y los resistentes árboles de Hokkaido son un testimonio del delicado equilibrio y la belleza mágica de la naturaleza. Si te encantan las historias de la naturaleza y quieres descubrir más perspectivas únicas, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros viajes. Juntos, no solo contaremos la historia de la naturaleza, sino que también contribuiremos a proteger este patrimonio invaluable para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.